Esto de tener un rato juntos no es una cuestión que pasa muy seguido. Y creo que haremos bien de tomar conciencia de que no tenemos tantas oportunidades para compartir un asunto, un tema y especialmente una gestión que nos tiene juntos. Venimos de distintas herencias teológicas, estamos caminando, peregrinando nuestro desafío en el Señor desde distintos costados, pero como si fuera una gran orquesta, cada uno tiene su violín, su viola, su trompeta, y hay diversidad y hay unidad, y eso es una belleza. Bueno, cuando me preguntaron de tener un rato juntos, yo quiero decirles que yo no voy a subestimar a quien tengo delante, estoy muy claro que estoy frente a personas que leen las Escrituras, que aman al Señor, que sirven al Señor, y me gustaría estar a la altura de cada uno de ustedes. Me haría muy bien que cuando terminemos cada uno se dé cuenta que ha sido respetado, cuidado. Me gustaría respetarles y voy a poner lo mejor de mí para que así ocurra. Gracias por su atención, por su interés y por su corazón abierto, porque eso me hace las cosas más fáciles, ¿sabe? O sea, una cosa es estar rindiendo examen y otra cosa es estar en casa compartiendo la palabra. De modo que en ese espíritu es que les propongo que nos propongamos hacer una ensalada. Y a la ensalada yo le tengo algunos contenidos para traer y mi intención no es terminarla la ensalada, sino que estoy buscando que usted mueva su memoria, que usted mueva su saber y traiga a su ensalada de sus conocimientos, de su saber. Qué bueno será cuando se suban al auto al terminar y digan, pero a mí me quedó, y aquello, y no dijo aquello otro, y aquello le faltó. Todo eso, gol, es parte de la ensalada. No hay cómo abarcar el asunto que me propongo enfrentar en el ratito que tengo. De modo que sin su cooperación y su complicidad, esto va a ser un fiasco abierto. Sí, ya lo veo. Muy bien, vamos. Sí. Muy bien. A nosotros nos toca vivir un rato de la historia, una ventana de la historia, que a nuestros abuelos les hubiera gustado muchísimo ver. Quienes venimos de familias cristianas, tenemos plena conciencia de que a nuestros abuelos les hubiera encantado estar leyendo los diarios hoy con los acontecimientos que van volando, como están volando los acontecimientos todos los días. Nos levantamos cada rato con novedades globales. Hoy ya no es para dentro de unos años estar en una mirada global de la realidad, y en ese sentido me gustaba mencionarles que en este momento en el mundo hay 8.000 millones de personas, 7.200 de las cuales nunca vivió en democracia. 7.200 millones de personas nunca vivió en democracia. La única democracia que tiene el mundo son las Naciones Unidas, donde dirigentes de países no democráticos van a la Asamblea General de Naciones Unidas a discutir y a hablar acerca de asuntos y votar. Esa es la única oportunidad que tiene un referente de un país que no es democrático, nunca vio la democracia, sus abuelos no la conocieron, no saben lo que es, tampoco la conocieron sus antepasados anteriores ni sus anteriores. En la historia, 7.200 millones de personas nunca tuvieron democracia. Viven en el Asia, viven en Medio Oriente, viven en el África del Norte, viven en el África subsahariana. El único costado del mundo que tiene democracia es la Europa occidental y todo lo que es América. Dicho en castellano rápido, estamos frente a un fenómeno que es
hijo de la Reforma Protestante. La democracia surge a consecuencia de la Reforma Protestante. Cuando los reformadores, hace 500 y algo de años atrás, se empezaron a encontrar con las Sagradas Escrituras, una de las cosas que más les impactó fue cómo Dios cerró un acuerdo, pactó con su pueblo. A nosotros nos gusta decir, y lo reiteramos en las congregaciones, y lo disfrutamos en nuestra vida cotidiana, que Dios es un Dios de pactos. Y nuestra fe se fortalece en la realidad de que Dios es un Dios de pactos. Y nos sorprende que Dios sea un Dios de pactos, por el sencillo hecho de que Dios es soberano, omnipotente, omnisciente, es suficiente en sí, trino, vive eternamente en un clima de amor y comunicación, de modo que no necesita de ningún otro afuera para sentirse cómodo, para sentirse contento, no necesita de nadie para ser, porque Dios simplemente es, desde la eternidad y por los siglos de los siglos. Él en su soberanía decidió expresarse y darse a conocer a través de las cosas que ha creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo 8 y el Salmo 19 nos ayudan a darnos cuenta que Dios habla, todo el tiempo habla. No solamente habla a través de las cosas creadas, de modo que la gente no va a tener ninguna excusa para decir que Dios no está ahí, sino que Dios decidió crear al hombre a su imagen y semejanza, lo creó varón y mujer. Y hoy bien vale la pena que nos acordemos que Dios creó al hombre, varón y mujer, con el propósito de expresar y estampar su imagen y semejanza en el varón y en la mujer, en todo hombre, en toda mujer que camina. Los 8.000 millones de hoy, todos están creados a la imagen y la semejanza de Dios, dignos por igual, objetos de respeto por igual, porque simplemente son hechos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Todos los humanos llevan un reloj que se activa con los comportamientos morales. Toca el timbre solo por el comportamiento moral de todos, de los que dicen que Dios está y de los que dicen que Dios no está. A todos por igual el Creador les puso un reloj que les suena adentro cuando cruzan una frontera moral. Le llamamos la conciencia. Muy bien. Cuando los reformadores comenzaron a releer la palabra con la mirada de que el justo por la fe vivirá, se encontraron con el pacto que Dios hizo al primer pacto con Adán. Y resulta que Dios, que no tenía ninguna necesidad de crear al hombre y de tener un acuerdo con él, le ofrece un pacto. El soberano le ofrece que el soberano ofrezca un pacto, es un gesto de su misericordia, es un gesto de su benignidad, de su bondad. No tiene por qué hacerlo, lo hizo. Le dijo a Adán, vamos a vivir en armonía, dentro de este patio hay libertad. Bueno, la historia usted la conoce bien. Llegó Moisés, el pueblo está por recibir la ley, y antes de recibir la ley en Éxodo 19, Dios vuelve a hablar de pacto con su pueblo y le da la ley. Y antes de darle los 10 mandamientos en el capítulo 20 de Éxodo, en el 19, Moisés llama al pueblo y le lee la ley, le lee lo que Dios va a hacer, y el pueblo pacta. ¿Cómo? Obedeceremos. Eso es una novedad que aparece en la palabra, que 2 o 3 capítulos más adelante aparece que Moisés reúne al pueblo, le vuelve a leer lo que Dios le dio, y para pactar y sellar el pacto le rocía sangre de un cabrito, y todo el pueblo es rociado con sangre como para probar que había un pacto en la sangre de un cordero. Dios estaba pactando en la ley. Toda esa gente se portó mal y Dios terminó con ellos 40 años caminando en el desierto. Los hijos iban a entrar con Josué a la tierra prometida, son asuntos que usted conoce perfectamente, y en el Deuteronomio 26 Dios vuelve a leerle ahora a la generación nueva aquel pacto que hizo con los papás que murieron en el desierto. Ahora
Dios habla con los hijos. ¿Y qué hace? Les vuelve a leer la ley. ¿Y qué pasa? Que el pueblo vuelve a cerrar acuerdo con Dios. ¿Qué dice? Obedeceremos. Este fenómeno de pacto es una singularidad de la Sagrada Escritura, que la vuelve a referir el Señor Jesús cuando en la última cena le lava los pies a los discípulos, está hablándoles del pacto. Y está por hablarles del pacto en la cena del Señor cuando les parte pan y vino, y va a hablar de un nuevo pacto, pero el Señor Jesús en la noche anterior le lava los pies a los discípulos y les dice: los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, actúan por jerarquía, actúan por el más grande que se enseñorea del más chico. Pero no será así entre ustedes. Entre ustedes, pacto. ¿Qué? Que el que quiera ser primero sea vuestro siervo. Pacto. ¡Wow! Esto fue lo que encontraron nuestros hermanos en la Reforma. Y salieron a la calle y se encontraron con que la iglesia establecida en ese día había adquirido para sí un concepto de jerarquía, porque estaba el Papa, estaban los obispos, los cardenales, estaban los obispos de ciudad, estaban los curas y estaba el pueblo, una jerarquía. De ahí venía, Lutero nació ahí. ¿Y qué pasó? Y pasó que la Reforma impuso, esparció, enseñó a recuperar el pacto. Nosotros somos hijos de ese espíritu. El pueblo del Señor en el mundo entero funciona bajo pacto. Nosotros somos todos pastores reconocidos dentro de una iglesia local para servir a los hermanos, para servir a las personas. Esto es el ABC de nuestro andar. Pero, ¿de dónde había sacado la iglesia la jerarquía? La iglesia de aquel día, que nació en Pentecostés, se acercó al Imperio Romano en el 325, la iglesia se hizo amiga de Constantino, y con Constantino, ¿qué pasó? Y la iglesia se copió. ¿Qué copió? Y copió la jerarquía del Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía al César y tenía al gobernador de acá y al gobernador de allá y al gobernador de acá, y tenía una jerarquía. ¿Y la iglesia qué hizo? Y bueno, me copio. Lo que estoy hablando no es nada inocente, ¿eh? Les aviso que de inocente no tiene nada. Muy bien. Hoy en día nosotros estamos hablando de libertad, como nunca. Se habla de libertad. Pero libertad, la libertad el Señor Jesús habló de libertad. Y el Señor Jesús dijo: cuando conozcan la verdad los va a hacer libres. Los va a hacer libres. Entonces, ¿qué es libertad? Libertad que programaba el Señor Jesús es libertad bajo pacto, libertad de pacto. Es la libertad que Dios le dio a Adán y a Eva en el primer día, es la libertad que Dios le dio al pueblo de Israel cuando le dio la ley, es la libertad de la cual habló el Señor Jesús cuando le dijo: lávense los pies los unos a los otros y funcionen en libertad. Perdón. Es la libertad que tiene un jugador de River cuando entra a la cancha y tiene clara cuáles son las condiciones del juego, cómo es el tamaño del arco y cómo es el tamaño de la pelota, se pone la camiseta de 10 y va a jugar en libertad. Va a jugar libertad. Libertad, sí, libertad. Libertad dentro de la forma, dentro de la norma. Es libertad que el arquero no sale del arco a hacer lo que quiere, sino que es libertad para sacar lo mejor de sí dentro del sistema, dentro del conjunto. Muy bien. Nosotros estamos juntos en una cultura que quiere libertad, pero resulta que la libertad, cuando hay jerarquía, entonces no hay libertad. Porque la libertad reclama la autorregulación.
si papá y mamá van a vivir en libertad, no van a vivir en libertad porque el papá se impone a la mamá. Porque si el papá se impone a la mamá, esa casa no hay libertad. Libertad hay si escucharon el mensaje del Señor Jesús, que es el proclamador de la libertad y que nos ha dicho que la libertad nos va a hacer libres, pero ese es el Señor Jesús que nos llama a todos a vivir en libertad diciéndonos, si alguno quiere venir en pos de mí, autorregúlese, autorregúlese. Porque si papá se autorregula y la mamá se autorregula, en casa hay libertad. Si en la comunidad de fe mi hermano se autorregula, el pastor se autorregula, la hermana se autorregula y los hermanos se autorregulan, bueno, pero ¿qué es discipulado cristiano? Sino una enseñanza cotidiana, constante y consistente que las comunidades de fe le ofrecemos a las personas para aprender al dominio propio, a autorregularse. Le usé la palabra autorregular y lo descoloqué un poquito, pero es la jerga de la congregación continua. Claro, pero eso no es de lo cual habla el gobierno. No, nuestros mandatarios hablan insultando, nuestros mandatarios hablan avasallando y nuestros gobernantes hablan en ese tono de libertad. Y esta es exactamente la crisis que está viviendo Occidente. Nosotros estamos viviendo juntos un cambio, momentos de civilización, de un problema de cambio de civilización. El fenómeno que está pasando hoy, no en Argentina, sino el fenómeno global de esa actitud avasallante de un sector sobre el otro, que se lo quiere llevar puesto en nombre de la libertad, es incompatible con la verdad. ¿Quién lo enseñó eso? El Señor Jesús. ¿Y quién tiene el mensaje ese? La Iglesia de Jesucristo. Nadie, aparte de un hermano en la fe, sabe esto que estoy hablando porque esto lo enseñó el Señor Jesús. Y esto es el depósito que el Señor Jesús nos dejó. Muy bien, tengo que terminar. Entre los grandes aportes que la Reforma dejó a la sociedad que hoy vive en democracia, claro, quiero 8 aportes, les dejo 8 aportes. En democracia, el aporte que la Reforma dejó hizo que Occidente se desarrollara como lo hizo. O sea, todo el conocimiento científico, todo el desarrollo tecnológico, el desarrollo industrial, no está en el 90% de poblaciones que vivieron fuera de la democracia. No. Todo el desarrollo que el mundo conoce, el mundo actual conoce, todo el desarrollo es herencia de allá. Lo que está entrando en crisis es que el mundo de hoy le cuesta continuar ofreciendo bienestar y ofreciendo desarrollo porque está entrando en colapso los principios que hicieron de Occidente lo que es Occidente. Muy bien, ¿cuáles son los aportes, los grandes aportes? Bueno, le traje 8 y estoy seguro que te va a decir le falta este, le falta el otro, ya le dije más temprano. Sí, ahora me arriesgo completamente ofreciendo 8, son muchísimos más. Usted agregue el suyo, téngame misericordia. No estoy enseñando nada, estoy simplemente trayendo elementos para enriquecer. Bien, ¿de dónde salió eso? Salió de Mateo 25. Y yo me voy a animar a leerles Mateo 25, mientras que por ahí van a aparecer los 8 aportes. Yo le leo la palabra y usted tenga ahí los aportes. Es el Señor Jesús que está en el Evangelio de Mateo. El Señor Jesús, Mateo registra 3 grandes discursos del Señor Jesús. El primer discurso es el Sermón del Monte, que lo conocemos bien. En el medio del Evangelio de Mateo hay un discurso que el Señor Jesús ofreció sobre el reino de los cielos. Eran parábolas que el Señor Jesús dio una tras otra, cortitas. El reino de los cielos es semejante a, y el reino de los cielos es semejante a, un tremendo. Y al final
Evangelio de Mateo, el Señor ofrece un discurso espectacular, monumental, acerca del futuro. Y capítulo 24 y 25 de Mateo, el Señor Jesús está en el templo, hablando con sus discípulos, y les refiere parábolas que tienen que ver con el futuro. Y acá les quiero leer una de ellas, que es la que ha afectado más el pensamiento de la Reforma. ¿Qué dice? Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Apareció algún aporte? Ahí va. Primer aporte, ¿qué pasó? Dice que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y ¿qué? Y les entregó sus bienes. Primer aporte. Y a uno dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y al otro le dio 1 talento, cada uno conforme a su capacidad. Esto es la parábola. ¿Vamos a otra? Víctima no. Nosotros juntos estamos compartiendo una cultura que hace de la gente una víctima y la mantiene ahí. Y aún nosotros como presentadores de la palabra del Señor tendemos o tenemos como tentación hablarle a la persona y verla como una pobrecita. No es así el Señor. Dios no trata a las personas como víctimas, ni el Señor Jesús murió por ninguna víctima, sino que el Señor Jesús murió por gente moralmente responsable de sus actos y le va a pedir cuenta de lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo como responsable moral de lo que ha hecho. De modo que haremos bien de recuperar energía, de recuperar poder, como para poder hablar en el amor de Dios a personas responsables. Esto está en esta parábola de una manera explícita, grosera. Quien se va le deja 5 talentos, 2 talentos, 1 talento conforme a la capacidad de cada uno. Conforme a la capacidad de cada uno. Vos sos responsable de tanto, vos de tanto y vos de tanto. No podés hacerte cargo de tanto. No, 1. Muy bien. Vamos, otra. Sentido del deber hacia los otros. Cada uno de los que recibió talento se fue de la presencia del amo con una clara mandato de servirlo a él. No estaba sirviéndose, sino estaba sirviéndolo a él. Esto es ABC del Evangelio. Esto es cultura cristiana. Vamos otra. A costo. ¿Se dio cuenta que el amo les dejó el dinero y se fue? No le dijo, espera que te ayudo. Vení que te voy a dar un curso. Vení que te voy yo hago los primeros negocios y voy a hacer el cuarto. Nada. Tomá, me voy, arreglate. ¿Qué? A costo. ¿A costo de quién? De cada uno. A costo por amor. A costo por amor. A costo por amor. Hermano, a costo por amor se ha desarrollado la obra del Señor hasta este día. A costo por amor. Eso es el reino de los cielos. Cómo el Señor nos ha traído hasta este día. 2000 años han caminado a costo por amor. ¿Vamos otra? Bueno, esta la pasamos de largo. Vamos a la siguiente. A la siguiente. Agradecido por lo que tengo. Esto es un asunto. Un gran asunto. Es dar con una persona que está agradecida por lo que tiene, dar con un hermano militante que está agradecido por lo que tiene, es una belleza, ¿eh? Es una belleza. Dar con un hermano militante que está agradecido por lo que tiene. Quizás nos hace bien cuando estamos anunciando la palabra, hacerlo desde un lugar que se nota que estamos agradecidos con lo que el Señor nos ha dado, que se nota que estamos agradecidos con la virtud que el Señor nos ha dado, con la libertad que el Señor nos ha dado, con la
los dones que el Señor Jesús nos, las oportunidades pero no para nuestro provecho o para nuestro enaltecimiento, sino para la gloria de Él, para la gloria de su nombre. Vamos otro. Amables hacia otros. Y vamos al próximo. Que supera obstáculos. ¿Cuántos talentos le dio? 5. ¿Y al otro? ¿Y el amo dónde estaba? No estaba preguntando, ¿te va bien? ¿Cómo andás, Carlito? ¿Te va bien? No. Estaba simplemente diciéndole, vamos. Eso lo decían nuestros mayores. Hoy parece que si uno le dice a una persona, es como que se va a ofender. No le puedo decir eso. Se me va a pichonar. Tengo que andar con cuidado como le digo. Bueno, recuperemos la... Eso usted me entiende. ¿Va? El último. ¿No? No. No era el último, era el último. Muy bien. Termino. Repasando la historia, nos encontramos con que la Reforma trajo elementos de conducta individual en las comunidades que salieron a la calle y se transformaron en pequeños emprendimientos, que después fueron empresas, que después fueron cambios en el barrio y que fueron cambios en la pintura de la casa y que fueron la Reforma. La Reforma fue una revolución que arrancó en el corazón, adentro, y fue transformando la vida de la gente. La gente se santificaba, vivía una vida santa, apartada del mal, para la gloria de Dios, sin chiste. Entonces tengo que terminar y decir, mire, estos aportes, esta parábola de los talentos, es imposible verificarla hoy si las personas con las cuales nos ponemos en contacto viven esta experiencia. ¿Usted lo conoce a él? Se llama Carlitos. ¿Qué le pasa? Le pasa que asiste a nuestras congregaciones porque lo trajo la abuela. La abuela lo trajo y se lo acercó al pastor y le dijo que tenía un dolor por acá o alternativamente en vez del dolor tenía, bueno, una cuestión. ¿Y sabe qué pasó? Que el pastor, un hombre dulce, buenísimo, un pedazo de pan, oró por él. La abuela se va, Carlito se va con la abuela, y la semana siguiente, a la hora del encuentro, viene otra vez la abuela al encuentro y dice, mire, pastor, usted va a tener que hacer algo más porque mi nieto no pasó nada, ¿eh? No pasó nada. Entonces el pastor, que es un dulce bárbaro, ¿qué hizo? Dice, lo voy a ungir. Entonces, no solamente la semana pasada le oró, no sé si conoce esa jerga, le oró, sino que ahora lo ungió. Pero la abuela se lo lleva. Carlito no. ¿Qué le pasa a Carlito? Y Carlito tendría... Lo que le pasa es que Carlitos no tiene vida. Carlitos no está vivo. Y el problema que tiene Carlitos es que por más que... Ah, mira. Sí, yo tengo puedo meterle el dedo en el ojo. No pasa nada, está muerto. Yo con él puedo llevarlo al encuentro las veces que haga falta. Está ahí. Le puedo hablar de libertad, le puedo hablar de... Tiene un problema. También le puedo hablar de la inteligencia artificial, de los avances y las amenazas de la inteligencia artificial. Puedo hablar con él. ¿Qué le pasa? Está muerto. ¿Usted conoce esto? Imposible
cambio alguno. Si Carlitos no recibe la vida de Dios, en Efesios el capítulo 2, el apóstol Pablo te dice y me dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y cuando estábamos muertos el Señor nos dio ¿qué? Vida, que nos dio vida, que no es inteligencia artificial, no es avance tecnológico, no es un desarrollo político, no es un desarrollo cultural, es vida. Vida, ¿que qué? Vida que hace nuevas todas las cosas. Por gracia somos salvos. ¿Usted sabe ese versículo? Por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, porque es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Que Dios bendiga tu vida, hermano.